Durante años, Martín vivió con una carga invisible sobre los hombros. No era pobreza, ni enfermedad, ni mala suerte. Era algo más silencioso, más profundo. Se tomaba todo de manera personal. Una palabra maldicha, una mirada esquiva, un silencio prolongado. Todo lo interpretaba como un ataque, un rechazo, una señal de que no era suficiente. Y así, sin darse cuenta, convirtió su mente en un campo de batalla. Cada comentario ajeno se transformaba en un juicio, cada crítica en una herida. Martín no reaccionaba al mundo como era, sino como él creía que el mundo pensaba de él. Vivía atrapado en una prisión construida por su propia interpretación de los demás. Y lo más doloroso era que nadie más veía esas cadenas. Solo él las sentía. Un día, agotado emocionalmente, Martín se sentó solo en un parque. Observó a la gente pasar. Algunos reían, otros hablaban por teléfono, otros caminaban con prisa. Entonces ocurrió algo simple pero revelador. Nadie lo miraba, nadie lo juzgaba, nadie estaba pensando en él. En ese instante comprendió una verdad incómoda pero liberadora. El mundo no giraba a su alrededor. Por primera vez se preguntó, ¿y si no todo es por mí? ¿Y si la gente actúa desde sus propias heridas, miedos y limitaciones? Esa pregunta abrió una grieta en su forma de pensar. Martín empezó a entender que tomarse todo personal es creer, de manera inconsciente, que somos el centro emocional de los demás. La paz no llegó de inmediato, pero algo cambió. Comprendió que cuando alguien habla desde la rabia, la frustración o la indiferencia, no siempre está hablando de nosotros. Muchas veces está hablando de sí mismo. Y cargar con emociones que no nos pertenecen es una forma lenta de autodestrucción. Ese día Martín no resolvió su vida, pero dio el primer paso hacia la libertad emocional. Dejó de interpretar todo como un ataque y comenzó a observar sin reaccionar. Porque cuando dejas de tomarte todo personal, empiezas a vivir más tranquilo y más fuerte. Con el paso de los días, Martín comenzó a observarse con más honestidad. Descubrió que su sufrimiento no venía tanto de lo que otros hacían, sino de la historia que él construía en su mente. Una crítica se convertía en rechazo, una broma en humillación, un desacuerdo en abandono. Su mente exageraba, distorsionaba y dramatizaba, como si necesitara confirmar constantemente que algo estaba mal con él. Entonces comprendió algo clave. Tomarse todo personal es una forma de egocentrismo emocional. No por arrogancia, sino por inseguridad. Es creer que todo lo que sucede tiene que ver contigo, cuando en realidad la mayoría de las personas están demasiado ocupadas luchando con sus propios problemas como para pensar en los tuyos. Martín empezó a practicar una nueva actitud, la distancia emocional. No huir, no ignorar, sino observar sin absorber. Cuando alguien hablaba con dureza, se preguntaba, ¿esto realmente es sobre mí o es sobre su estado emocional? Esa simple pausa le devolvía el control. Ya no reaccionaba de inmediato, ya no se defendía automáticamente. Empezaba a elegir. Poco a poco entendió que no todo merece una respuesta y que no toda opinión merece un lugar en tu mente. Aprendió que aceptar una crítica no significa destruir tu autoestima y que rechazarla no te convierte en una mala persona. La clave estaba en filtrar, no en absorberlo todo. Hubo momentos difíciles. Viejos hábitos intentaban regresar, pero ahora Martín sabía algo que antes ignoraba. Su valor no dependía de la validación externa. El silencio de otros ya no significaba rechazo. La indiferencia ajena dejó de ser una amenaza. Comprendió que la paz interior comienza cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres. Al dejar de tomarse todo personal, Martín empezó a sentirse más liviano, menos reactivo, más dueño de sí mismo. Descubrió que la verdadera fortaleza no está en controlar lo que otros dicen, sino en controlar cómo lo interpretas. Porque cuando entiendes que no todo es sobre ti, la vida deja de ser una carga.
y se convierte en un espacio para respirar. Con el tiempo, Martín descubrió otra verdad incómoda. Muchas veces se tomaba todo personal porque necesitaba agradar. Vivía pendiente de la aprobación ajena, como si su valor dependiera de ser aceptado por todos. Y esa necesidad lo hacía vulnerable. Cada gesto ajeno tenía el poder de elevarlo o destruirlo. Sin darse cuenta, había entregado su estabilidad emocional a manos equivocadas. Un día entendió que agradar no es lo mismo que respetarse. Puedes ser amable sin ser complaciente. Puedes escuchar sin someterte. Martín comenzó a marcar límites, no con agresividad, sino con claridad. Aprendió a decir, esto no me corresponde, y esto no define quién soy. Y al hacerlo, algo profundo empezó a cambiar dentro de él. Comprendió que cuando alguien critica constantemente, muchas veces proyecta sus propias inseguridades. Cuando alguien ataca, suele estar defendiéndose de algo que no ha resuelto. Y cuando alguien hiere, casi siempre lo hace desde su propio dolor. Entender esto no justificaba el daño, pero le quitaba el peso personal que antes cargaba. Martín dejó de buscar explicaciones en cada gesto ajeno. Dejó de imaginar intenciones ocultas. Empezó a vivir desde los hechos, no desde las suposiciones. Si alguien se alejaba, ya no lo interpretaba como rechazo automático. Si alguien opinaba diferente, no lo veía como una amenaza. Entendió que la diversidad de opiniones no invalida su existencia. La tranquilidad empezó a manifestarse en lo cotidiano. Dormía mejor, pensaba con más claridad. Sus reacciones ya no eran impulsivas, sino conscientes. Descubrió que la calma no viene de controlar el entorno, sino de fortalecer el interior. Y que cuando te conoces bien, las opiniones externas pierden poder. Martín aprendió que no todo merece tu energía emocional, que elegir tus batallas es un acto de inteligencia emocional, y que vivir tranquilo no significa vivir indiferente, sino vivir libre, libre de interpretaciones innecesarias, libre del peso de agradar a todos, libre de tomarte todo como un ataque personal. A medida que Martín avanzaba en este proceso, empezó a notar algo sorprendente. Cuanto menos se tomaba las cosas de manera personal, más claro veía la realidad. Antes, sus emociones nublaban su percepción. Ahora, aprendía a separar los hechos de las interpretaciones. Entendió que un comentario es solo un comentario y que el significado que le damos es una elección, no una obligación. Martín comenzó a practicar el arte de no reaccionar de inmediato. Cuando algo le molestaba, respiraba y se preguntaba, ¿vale la pena cargar con esto? Muchas veces la respuesta era no. Descubrió que reaccionar impulsivamente es regalarle tu poder emocional a otros. En cambio, responder con calma era una forma de respeto hacia sí mismo. También comprendió que no todos tienen la capacidad emocional para comunicarse de manera sana. Algunas personas hablan desde la frustración, otras desde el miedo, otras desde la ignorancia emocional. Tomarse todo personal era asumir que todos actuaban con conciencia y buena intención, cuando la realidad es muy distinta. Esta comprensión le permitió soltar expectativas irreales. Martín dejó de justificar su valor ante los demás. Ya no explicaba en exceso, ya no se defendía constantemente. Entendió que quien quiere comprender, comprende. Y quien no, no importa cuánto expliques. Esa aceptación fue profundamente liberadora. Le devolvió tiempo, energía y paz. Poco a poco, su diálogo interno cambió. En lugar de castigarse con pensamientos como «algo hice mal», comenzó a decirse «no todo depende de mí». Esta frase sencilla se convirtió en un ancla. Le recordaba que no es responsable de las emociones ajenas ni de las reacciones que otros no saben manejar. Martín entendió que la verdadera tranquilidad no viene de agradar ni de controlar, sino de aceptar. Aceptar que no todos te entenderán, que no todos te valorarán, y que aún así tu vida puede ser plena. Porque cuando dejas de tomarte todo personal, dejas de vivir a la defensiva y empiezas a vivir en paz.
Con el tiempo, Martín comprendió que una de las razones más profundas por las que se tomaba todo personal era el miedo al rechazo. En el fondo, temía no ser suficiente, no ser elegido, no ser valorado. Cada gesto ajeno activaba esa vieja herida. Pero esta vez, en lugar de huir o reaccionar, decidió mirarla de frente. Se dio cuenta de que el rechazo no siempre es personal, sino contextual. A veces las personas no pueden, no saben o no quieren, y eso no define tu valor. Martín empezó a repetir una idea que transformó su manera de vivir. Lo que otros hacen habla más de ellos que de mí. Esa frase le devolvía equilibrio cuando su mente intentaba llevarlo de nuevo al pasado. Aprendió también que no todo conflicto necesita ser resuelto. Algunas situaciones solo necesitan ser aceptadas y soltadas. Antes, Martín buscaba cerrar cada historia, entender cada silencio, explicar cada malentendido. Ahora entendía que la paz no siempre viene de respuestas, sino de saber cuándo dejar de preguntar. Martín comenzó a priorizar su bienestar emocional. Eligió con más cuidado a quién escuchar y a quién no. Descubrió que permitir que cualquiera opine sobre tu vida es una forma de descuido personal. No todas las voces merecen el mismo peso, no todas las críticas merecen atención, y no todas las personas merecen acceso a tu mundo interior. Con esta nueva perspectiva, empezó a sentirse más seguro. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no buscaba aprobación constante. Entendió que la tranquilidad es una decisión diaria, no un resultado automático. Se construye cada vez que eliges no reaccionar. Cada vez que decides no tomarte algo como un ataque. Cada vez que te eliges a ti. Martín descubrió que vivir más tranquilo no significa vivir sin problemas, sino vivir sin cargar problemas que no son tuyos. Y en ese proceso aprendió una de las lecciones más importantes de su vida. Cuando te liberas del miedo al rechazo, te liberas también de tomarte todo personal. Y comienzas a vivir con mayor dignidad y calma interior. Con cada paso que daba, Martín entendía algo más profundo. Tomarse todo personal era una forma de control. Quería controlar cómo lo veían, cómo reaccionaban, qué pensaban de él. Y ese deseo constante lo agotaba, porque intentar controlar la mente de otros es una batalla perdida desde el inicio. Aceptarlo fue doloroso, pero también liberador. Martín empezó a practicar la aceptación consciente. No resignación, sino claridad. Aceptar que no podía gustarle a todos, que no todos compartirían su visión, que algunas personas simplemente no conectarían con él, y eso estaba bien. Dejó de ver esas diferencias como fracasos personales y comenzó a verlas como parte natural de la vida. Aprendió a observar sin juzgarse. Cuando alguien lo ignoraba o respondía con frialdad, ya no se preguntaba qué había hecho mal. Se preguntaba si realmente quería cargar con esa emoción. Muchas veces la respuesta era no, y al soltarla, sentía como su cuerpo se relajaba, como su mente dejaba de luchar. Martín descubrió que la tranquilidad nace cuando confías en ti mismo. Cuando sabes quién eres, lo que haces y por qué lo haces, las opiniones externas pierden fuerza. No desaparecen, pero dejan de gobernarte. Entendió que la autoestima no se construye convenciendo a otros, sino siendo coherente contigo. También comprendió que algunas personas solo saben relacionarse desde la crítica o la distancia. No porque tú seas insuficiente, sino porque ese es su límite emocional. Reconocer esto le permitió dejar de esperar de los demás lo que no podían dar, y al hacerlo, dejó de decepcionarse constantemente. Con el tiempo, Martín empezó a disfrutar del silencio, de la soledad elegida, de la calma sin explicaciones. Ya no necesitaba justificar su forma de ser. Ya no sentía la urgencia de corregir cada malentendido. Entendió que vivir tranquilo no es vivir desconectado, sino vivir en equilibrio. Así, poco a poco, Martín dejó de tomarse todo personal, porque aprendió algo esencial. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía, y no todo merece un lugar en tu corazón.
Y cuando comprendes eso, la vida se vuelve más ligera. Y tú, mucho más libre. Llegó un momento en el que Martín se dio cuenta de que su mayor cambio no estaba en lo que hacía, sino en cómo se hablaba a sí mismo. Antes, su diálogo interno era duro, exigente, castigador. Cada error lo interpretaba como una prueba de su insuficiencia. Pero ahora empezaba a tratarse con más respeto, y esa autocompasión sana transformó profundamente su manera de vivir. Martín entendió que muchas veces se tomaba todo personal porque él mismo se juzgaba sin piedad. Si alguien dudaba de él, esa duda ya existía dentro. Si alguien lo criticaba, esa crítica resonaba porque él mismo se la repetía. Comprendió que la verdadera batalla no estaba afuera, sino en su mente, y decidió cambiarla. Comenzó a cuestionar sus pensamientos automáticos. Cuando surgía la idea, seguro fue por mi culpa, la reemplazaba por no tengo toda la información. Cuando aparecía el miedo al rechazo, se recordaba mi valor no depende de esta situación. Estas pequeñas correcciones internas se convirtieron en actos de libertad. Martín también aprendió a perdonarse, a soltar errores pasados que seguían pesando más de lo necesario. Entendió que nadie vive sin equivocarse y que castigarse eternamente no lo hacía mejor, solo más cansado. El perdón propio le permitió avanzar sin cargar culpas que ya no tenían sentido. A medida que su relación consigo mismo mejoraba, su relación con los demás también cambiaba. Ya no reaccionaba desde la herida, sino desde la estabilidad. Ya no interpretaba todo como un ataque, sino como una expresión del otro. Y esa diferencia era enorme. Martín descubrió que la tranquilidad no se impone desde fuera, se construye desde dentro. Nace cuando te hablas con respeto, cuando te permites fallar sin destruirte, cuando entiendes que no necesitas defender tu valor porque ya existe. Así, al dejar de atacarse internamente, dejó también de tomarse todo personal, y su vida comenzó a sentirse, por fin, en calma. Con el tiempo, Martín comenzó a notar que su tranquilidad ya no dependía tanto de lo que sucedía afuera, sino de cómo elegía posicionarse ante la vida. Antes reaccionaba, ahora respondía. Antes interpretaba, ahora observaba. Entendió que la madurez emocional no consiste en endurecerse, sino en volverse flexible sin perder dignidad. Martín dejó de vivir en estado de alerta. Ya no esperaba el próximo comentario hiriente ni el próximo gesto de desaprobación. Comprendió que vivir anticipando ataques es una forma de agotamiento constante. Aprendió a confiar en su capacidad para manejar lo que viniera sin dramatizar antes de tiempo. También aceptó que algunas personas no cambiarían, por más comprensión que ofreciera, y dejó de intentar educarlas emocionalmente. Entendió que cada quien está en su propio proceso y que no es su responsabilidad salvar a nadie. Esa renuncia silenciosa le devolvió una enorme cantidad de energía. Martín empezó a disfrutar de relaciones más sanas. Al no tomarse todo personal, dejó de reaccionar desde la defensiva. Escuchaba mejor, hablaba con más claridad y se retiraba cuando era necesario. Sin culpa ni resentimiento, descubrió que alejarse a tiempo también es una forma de amor propio. La vida no se volvió perfecta, pero sí más liviana. Los problemas seguían apareciendo, pero ya no lo desbordaban. Entendió que sentir no es debilidad, pero quedarse atrapado en cada emoción sí lo es. Aprendió a sentir, aceptar y soltar. Martín comprendió que la tranquilidad es una práctica diaria, un acto consciente de no tomarse todo como una ofensa, de no cargar con lo que no le pertenece, de no convertir cada situación en un juicio personal. Y al practicarlo, día tras día, su mente se volvió un lugar más amable para habitar. Así, sin grandes gestos ni cambios externos, Martín llegó a una verdad esencial. Cuando eliges no tomarte todo personal, eliges vivir desde la calma. Y esa elección, repetida con constancia, transforma por completo la manera en que te relacionas con el mundo.
y contigo mismo. Martín llegó a un punto en el que entendió que la verdadera libertad emocional no consiste en que nada te afecte, sino en saber elegir qué merece afectarte. Antes, todo entraba sin filtro. Ahora su mente tenía una puerta, no para cerrarse al mundo, sino para proteger su equilibrio. Comprendió que cuidarse emocionalmente no es egoísmo, es responsabilidad. Aprendió a distinguir entre lo importante y lo secundario, entre una opinión constructiva y una crítica destructiva, entre un desacuerdo sano y un ataque personal. Esta claridad le permitió dejar de reaccionar por costumbre y empezar a responder con criterio. Ya no necesitaba defenderse de todo, porque ya no todo era una amenaza. Martín entendió que muchas heridas se activan cuando confundimos identidad con conducta. Si algo no salía bien, ya no pensaba soy un fracaso, sino esto no funcionó. Esa diferencia cambió por completo su manera de relacionarse con el error. Dejó de verse como el problema y empezó a ver los problemas como situaciones a resolver. También aceptó que no siempre sería comprendido, que algunas personas seguirían interpretándolo desde sus propias limitaciones. Y por primera vez, eso dejó de dolerle. Comprendió que la incomprensión no invalida tu verdad, solo demuestra que no todos pueden verla. Martín dejó de cargar con expectativas ajenas. Ya no vivía tratando de cumplir con la imagen que otros tenían de él. Empezó a vivir desde su autenticidad, aun cuando eso significara decepcionar a algunos. Entendió que traicionarse para agradar es una forma lenta de abandono personal. Con esta nueva perspectiva, la calma se volvió más estable. No dependía del silencio de los demás ni de su aprobación. Dependía de su coherencia interna. Martín descubrió que vivir tranquilo no es evitar conflictos, sino no convertirlos en ataques personales. Y cuando alcanzas ese nivel de conciencia, la vida deja de doler tanto y empieza a enseñarte. En la etapa final de su transformación, Martín comprendió algo fundamental. La tranquilidad y la libertad emocional son resultados de elecciones conscientes. Cada vez que decidía no tomarse algo personal, fortalecía su autoestima. Cada vez que soltaba la necesidad de agradar, recuperaba energía. Cada vez que entendía que no todo era un ataque, habría espacio para vivir con más ligereza. Martín empezó a disfrutar de su vida de manera distinta. Las conversaciones dejaron de ser campos de batalla. Las críticas se convirtieron en información, no en juicio. Los silencios de los demás dejaron de ser cargas, y las opiniones externas, simple ruido de fondo. Ya no vivía reaccionando, ahora vivía respondiendo desde la calma y la claridad. Aprendió también que la vida no se trata de controlar a los demás, sino de manejar su propia mente. No se trata de cambiar a los que te rodean, sino de cambiar tu percepción. Entendió que cada conflicto tiene dos dimensiones, la externa y la interna. Y mientras controlas la interna, la externa pierde poder sobre ti. Martín descubrió que al dejar de tomarse todo personal, se volvía más resiliente. Cada dificultad se sentía manejable. Cada desilusión temporal. Cada injusticia relativa. Ya no llevaba la vida como una carga sobre los hombros, sino como un camino para crecer, aprender y fortalecerse. Su paz interior no dependía de nadie más, solo de él. Finalmente, entendió que vivir tranquilo no significa vivir indiferente, sino vivir consciente. Consciente de sus emociones, de sus límites y de su valor. Consciente de que la opinión ajena es solo eso, opinión, no sentencia. Consciente de que la vida sigue, con desafíos y alegrías, y que la forma de atravesarla depende de cómo eliges interpretarla. Martín se convirtió en su propio refugio emocional. Ya no necesitaba validación externa ni explicaciones interminables. Su equilibrio interno era su fortaleza, y así, al dejar de tomarse todo personal, descubrió el secreto que muchos buscan sin éxito. Vivir más tranquilo no es un destino, sino un hábito que transforma tu mente, tu corazón y tu vida entera.